Los faros del elegante Mercedes negro de Mark Henderson cortaron la penumbra de la tarde mientras giraba hacia el camino privado de su casa. La imponente estructura de la casa se alzaba frente a él, una maravilla arquitectónica moderna, toda de vidrio y acero, diseñada para impresionar, pero para él se sentía vacía, un monumento a una vida que se había convertido en una mentira cuidadosamente construida. Bajó del auto, ajustando los puños de su traje a medida. El aire nocturno era fresco, pero no hacía nada para extinguir el fuego lento que ardía dentro de él. En su mano llevaba una carpeta de cuero simple y discreta, cuyo peso sentía más pesado de lo que debería. Había sostenido casos de asesinato, contratos multimillonarios y defensas legales inquebrantables en sus manos, pero nada había tenido jamás la gravedad asfixiante de lo que sostenía ahora. Sus pasos eran medidos mientras se acercaba a la puerta principal, cada movimiento deliberado, cada respiración controlada. Empujó la puerta para abrirla, y el suave timbre del sistema de seguridad reconoció su llegada. La casa estaba bañada en una suave iluminación ambiental que proyectaba largas sombras contra los suelos de mármol. Olía a perfume caro y rosas recién cortadas, un aroma que alguna vez asoció con el lujo, pero que ahora reconocía como nada más que una ilusión bien elaborada. Entonces lo oyó, risas desde la sala de estar. No era cualquier risa, era la de ella. La mano de Mark se cerró más fuerte sobre la carpeta, pero su rostro permaneció impasible. Siguió el sonido, sus pasos casi silenciosos sobre el suelo pulido. Al doblar la esquina, la vio, Laura Henderson, recostada sobre el sofá blanco impecable, sus largas piernas elegantemente cruzadas, una mano sosteniendo perezosamente una copa de vino medio llena. Su cabello dorado caía sobre sus hombros, atrapando el tenue brillo del candelabro encima de ella. Exudaba una confianza sin esfuerzo, una mujer que nunca había cuestionado su lugar en el mundo. Sus labios se curvaron en una sonrisa cómplice mientras deslizaba el dedo por su teléfono, sus ojos iluminados de diversión por algún mensaje que acababa de aparecer. Mark no dijo nada. Solo observó. Pasaron unos segundos antes de que ella finalmente lo notara. Su mirada se alzó y, por el más breve momento, un destello de algo cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazado por su habitual aire de desapego y diversión. «Llegas tarde a casa», musitó, haciendo girar el vino en su copa. El líquido rojo profundo se movía como seda líquida, hipnótico, engañoso. Mark entró completamente en la habitación, dejando la carpeta sobre la mesa de café de vidrio entre ellos. «Largo día», respondió con calma. Laura ladeó la cabeza, estudiándolo. Imagino que esas largas reuniones deben ser agotadoras». La forma en que lo dijo, lenta y cargada de insinuación, le apretó el estómago, pero no con culpa, sino con algo más oscuro. Se sentó frente a ella, apoyando las manos en los brazos de la silla. Podía sentir el constante zumbido de la adrenalina en sus venas, pero su rostro permanecía ilegible. «Lo son», dijo simplemente. Los labios de Laura se entreabrieron ligeramente, como si quisiera decir algo más, pero en lugar de eso, solo sonrió y volvió su atención al teléfono. Sus dedos perfectamente manicureados bailaron sobre la pantalla, escribiendo un mensaje. Mark ya sabía a quién. Lo había sabido durante semanas. Cada movimiento, cada llamada, cada conversación susurrada, lo había documentado todo. La había visto tejer su intrincada red, enredándose con los hombres que ella pensaba que tenían el verdadero poder. Se había reído de su supuesta ignorancia, convencida de que él era solo un engranaje en la máquina, un peón cuya carrera estaba dictada por aquellos por encima de él. Estaba equivocada, y pronto descubriría cuán equivocada estaba. Por ahora, sin embargo, él jugaba el papel. Se recostó, exhalando lentamente, dejando que el silencio se asentara entre ellos como un depredador esperando en la oscuridad. Laura no parecía molestarse por el silencio. Nunca lo hacía. Solo le importaba lo que estaba frente a ella, su reflejo en el vidrio, la validación en su bandeja de entrada, la admiración que comandaba sin esfuerzo. No tenía idea de que su mundo ya estaba desmoronándose. Y Mark era el que sostenía el martillo. Las mañanas en la casa Henderson siempre habían seguido un ritmo predecible, el olor a café recién hecho,
el zumbido distante de las noticias de fondo, el suave clic de tacones caros contra el suelo de mármol. Esa mañana no era diferente, al menos en la superficie. Mark Henderson estaba sentado a la cabecera de la elegante mesa de comedor de vidrio, desplazándose distraídamente por su teléfono. Una taza de café negro sin tocar estaba a su lado. Frente a él, su esposa Laura estaba radiante como siempre, cabello rubio perfectamente peinado, piel brillante, una bata de seda drapeada sobre sus hombros como el manto de una reina. Tomaba su mimosa con calma, hojeando su teléfono, ocasionalmente sonriendo con diversión ante lo que leía. Él sabía que era, probablemente un mensaje de uno de ellos. Ella no tenía idea de que él ya lo sabía todo. Mark había pasado el último mes desentrañando una red de traición que iba más profundo de lo que había imaginado. No era solo una aventura, ni siquiera dos. Era un juego orquestado, una indulgencia enfermiza y retorcida donde Laura manejaba los hilos y sus supuestos mentores bailaban a su son. No solo lo estaba engañando, estaba usando sus aventuras como palanca para manipular su carrera, su futuro, su misma existencia. Y ella pensaba que estaba ganando. Laura soltó una suave risita, rompiendo el silencio. «Oh, Mark», ronroneó, dejando su teléfono y fijándolo con una mirada divertida. «Estás trabajando demasiado. Apenas me miras estos días». Él encontró sus ojos, su expresión ilegible. «Semana ocupada», musitó, removiendo su mimosa con un dedo perezoso. «¿Demasiado ocupado para notar lo que pasa a tu alrededor?» Mark ladeó ligeramente la cabeza, como considerando sus palabras. Ella lo estaba provocando, probando las aguas. ¿Sabía él? ¿Sospechaba? No le dio nada. Laura se inclinó hacia adelante, una sonrisa cómplice curvando sus labios. «Sabes, ayer almorcé con Rachel. Richard Reynolds, su jefe, uno de ellos». Mark asintió como si esa información no significara nada para él. «Oh, es un hombre tan poderoso», musitó, pasando su dedo por el borde de su copa. «Tan decisivo, tan dominante». Dejó la última palabra colgando en el aire, observando alguna reacción. Nada. Laura ladeó la cabeza, estudiándolo. «Me dijo algo interesante. ¿Quieres oírlo?» Mark exhaló, dejando su teléfono, fingiendo leve curiosidad. «Claro». La sonrisa de Laura se amplió. Se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un susurro conspirador. «Dijo que ama nuestro pequeño arreglo». Trazó círculos en la mesa con su uña manicureada. Él y los otros nunca se habían divertido tanto. Mark permaneció inmóvil, aunque por dentro una furia fría hervía bajo su exterior calmado. Laura le dio una sonrisa azucarada, sus ojos brillando con diversión. «¿Sabes lo mejor?», rió, tomando un sorbo de su bebida. «Quieren hacerlo de nuevo. Todos ellos, una y otra vez. No se aburren fácilmente, ¿sabes?». Lo estaba probando, pinchándolo, esperando que se quebrara. Pero no lo hizo. En cambio, se recostó en su silla, considerándola, sus palabras. Luego sonrió, no la reacción que ella esperaba. La sonrisa de Laura vaciló solo una fracción, un destello de confusión cruzando su rostro. Mark tomó su café, finalmente dando un sorbo lento. Cuando lo dejó, encontró su mirada con una expresión tan calma, tan compuesta, que le envió un escalofrío por la espalda. «Es bueno saberlo», dijo suavemente. Laura parpadeó, desconcertada. «¿Qué?». Él simplemente sonrió de nuevo, poniéndose de pie. «Debería ir a la oficina. Gran día por delante». Ella entrecerró los ojos, viéndolo alejarse, una extraña sensación creciendo en su pecho. Algo se sentía mal. Mark se detuvo en la puerta, mirándola una última vez. Su sonrisa aún estaba allí, pero ahora tenía un filo, agudo, preciso, como el destello de un cuchillo antes de golpear. «Te veo esta noche», dijo, y luego se fue. Laura se quedó inmóvil, sus dedos apretándose alrededor del tallo de su copa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo inesperado, inquietud. La música suave sonaba de fondo,
la luz titilante de las velas proyectando reflejos dorados en las copas de cristal caras que descansaban en el mostrador de mármol. El aire olía a bourbon añejo, un sutil toque de vainilla y el leve rastro del perfume de Laura, una mezcla embriagadora de arrogancia y seducción. Mark estaba sentado en su silla de cuero, piernas cruzadas, girando el líquido ámbar en su copa, escaneando un documento en su regazo. No lo estaba leyendo, no realmente. Su mente se había desconectado hace tiempo de la jerga legal impresa en tinta negra precisa. En cambio, estaba escuchando el clic rítmico de los tacones de Laura contra el suelo pulido mientras se acercaba. Ella siempre hacía una entrada, siempre exigía atención. Se detuvo detrás de él, lo suficientemente cerca para que él captara el calor de su presencia, el aroma del champán caro que la acompañaba junto con la satisfacción de una mujer que pensaba que ya había ganado. «Largo día», murmuró, arrastrando un dedo perfectamente manicureado por el respaldo de su silla. Mark no respondió de inmediato. En cambio, tomó un sorbo lento, dejando que el silencio se asentara entre ellos como una hoja afilada en posición. Laura se apoyó contra el mostrador del bar, su vestido rojo sangre de seda adherido a sus curvas como un pecado líquido. Sostuvo su propia copa, inclinándola ligeramente, observando cómo las burbujas doradas subían a la superficie. «Sabes», comenzó, su tono aireado pero afilado como una aguja, «estaba pensando hoy sobre el poder, sobre el control». Giró su mirada hacia él, sus labios curvándose. «Es fascinante, ¿no es así?», como algunas personas creen que lo tienen cuando en realidad nunca lo tuvieron. Mark finalmente levantó la vista. ¿Es así? Laura soltó una risa suave, casi compasiva. «Oh, Mark», suspiró, sacudiendo la cabeza como si lo encontrara trágicamente ingenuo. «Te di poder. Te di tu carrera. Sin mí, ¿crees que alguna vez te habrían respetado?» Se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando a algo casi íntimo. «¿Sabes por qué te mantienen cerca?» Dejó su copa con un delicado tintineo. Mark exhaló lentamente por la nariz, ladeando la cabeza. «Continúa». Laura sonrió como una mujer saboreando el movimiento final en un juego que había dominado hace mucho. «Hablan de ti, sabes, después de horas en la firma», dijo, pasando un dedo por el borde de su copa. «Sobre lo divertido que es que no te des cuenta de lo que está pasando». Mark no dijo nada. Solo la observó. Laura tomó otro sorbo antes de asestar el corte final con precisión quirúrgica. «He dormido con todos ellos». Dejó su copa de nuevo, esta vez un poco más fuerte, repetidamente. Una pausa. Un parpadeo lento. ¿Y sabes qué? Se inclinó solo una fracción, una sonrisa bailando en sus labios. «Quieren hacerlo de nuevo». Silencio. Laura esperó la reacción que esperaba, algo, conmoción, indignación, una grieta en su expresión cuidadosamente compuesta. Había asestado el golpe final. Debería haber aterrizado. Pero Mark simplemente sonrió, una pequeña curva divertida de los labios. La sonrisa en el rostro de Laura vaciló. Él giró su copa, el hielo moviéndose con un suave tintineo, y finalmente la dejó a su lado. Sus movimientos eran lentos, deliberados, controlados. Cuando se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, el aire en la habitación cambió, ya no era un observador divertido, sino un depredador en las etapas finales de una cacería. «Fascinante», dijo en voz baja. Laura parpadeó. No había esperado eso. Mark la estudió cuidadosamente, sus ojos oscuros y legibles. Luego, con la misma diversión tranquila, dijo algo que le retorció el estómago. «¿Y qué dirías si te dijera que ya he preparado una pequeña sorpresa para ellos?» Su sonrisa desapareció. Una sombra pasó por su expresión, el primer destello de incertidumbre. «¿Qué quieres decir?» Mark no se movió. No necesitaba hacerlo. «Supongo que lo descubrirás pronto», musitó, su voz casi perezosa. Entonces, como si fuera una señal, sonó el timbre. La cabeza de Laura se giró hacia la entrada. Frunció el ceño. Mark simplemente se recostó en su silla, exhalando lentamente como si saboreara el momento.
Laura se enderezó, la seda de su vestido susurrando mientras se dirigía hacia la puerta. La confianza, la arrogancia, la autosatisfacción, todo seguía allí, pero ahora algo más se deslizaba bajo la superficie, una leve vacilación. Miró hacia atrás a Mark una vez, buscando alguna respuesta en su expresión, pero él simplemente levantó su copa, inclinándola hacia ella en un brindis casi descuidado. «Adelante», murmuró. Laura tragó saliva, luego, cuadrando los hombros, se giró y caminó hacia la puerta. No tenía idea de que la esperaba al otro lado, pero algo en la forma en que Mark sonreía le decía que no le iba a gustar. Laura se acercó a la puerta con un balanceo lento y confiado, su bata de seda apenas aferrada a sus hombros. Todavía estaba disfrutando del resplandor de su victoria, saboreando la mirada de derrota silenciosa que pensó haber visto en los ojos de Mark esa misma noche. Era tan predecible, un hombre sin carácter, asustado de perder la vida que ella había construido para él. Nunca me dejará, pensó con arrogancia. Me necesita demasiado. Se revolcará en su propia miseria, sabiendo que estoy con hombres más poderosos que él, y lo mejor de todo, nunca tendrá el coraje de hacer nada al respecto. Una lenta sonrisa curvó sus labios mientras imaginaba quién estaba en la puerta. Tal vez Richard, el socio principal de la firma de Mark, había venido para un encuentro sorpresa. O quizás Jonathan, el director gerente de la firma, ansioso por otra noche de indulgencia. Fuera quien fuera, se aseguraría de que Mark los viera, que lo supiera. Con un aire de seducción calculada, destrabó la puerta y la abrió. Y entonces su aliento se detuvo. El color se drenó de su rostro. No era Richard. No era Jonathan. Eran las últimas personas que ella hubiera querido ver paradas en su umbral. Un hombre alto de aspecto severo en un traje azul marino dio un paso adelante primero. Sus fríos ojos azules la escanearon de pies a cabeza como si fuera un insecto insignificante bajo una lupa. No, esto no es posible, la mente de Laura se aceleró. Detrás de él estaba otro hombre, mayor, delgado y preciso en sus movimientos. Llevaba un maletín de cuero negro, del tipo usado para asuntos legales de alto riesgo. A su derecha estaba una tercera figura, una mujer bien vestida sosteniendo una tableta delgada y de aspecto caro. Su expresión era completamente neutral, casi desinteresada, pero la forma en que sus dedos golpeaban ligeramente el dispositivo le decía a Laura todo lo que necesitaba saber, algo estaba muy mal. «Señora Henderson», preguntó el hombre del traje azul marino, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Laura tragó con fuerza, su garganta de repente seca. «Sí», logró decir, su voz más débil de lo que pretendía. Él asintió una vez, abriendo una carpeta negra elegante. «Mi nombre es Michael Graves. Estoy con el Comité de Ética del Colegio de Abogados del Estado». La sangre en las venas de Laura se convirtió en hielo. «Estamos aquí por asuntos oficiales relacionados con múltiples quejas presentadas contra miembros de la firma de abogados de su esposo», continuó, su voz tan firme como el acero. La mano de Laura se apretó en la perilla de la puerta. «No estoy segura de entender», tartamudeó. «Esto no tiene nada que ver conmigo». «En realidad», intervino la mujer con la tableta, dando un paso adelante, «tiene todo que ver contigo». Inclinó la pantalla lo suficiente para que Laura vislumbrara algo. Los ojos de Laura bajaron y allí estaba, fotos, videos, capturas de pantalla, con Richard, con Jonathan, con varios otros, fechados, documentados. El estómago de Laura se contrajo. ¿Cómo? ¿Cómo tenían esto? Ella había sido cuidadosa. Siempre había sido cuidadosa. El hombre con el maletín finalmente habló, su voz seca y profesional. «Señora Henderson, varios socios de la firma de su esposo están ahora bajo investigación formal por violar políticas de conducta ética y profesional, incluyendo coerción, soborno y mala conducta grave en el lugar de trabajo». «Mala conducta», repitió Laura, su mente luchando por seguir el ritmo. «Participar en relaciones extramaritales con subordinados bajo el pretexto de avance profesional se considera un abuso de poder», aclaró Graves, su expresión ilegible, especialmente cuando dichos subordinados afirman que se sintieron presionados a cumplir. El aliento de Laura se entrecortó. «¿Presionados? No,
eso era imposible. Ella había estado en control. Ellos la habían querido. Ellos habían suplicado. Además, continuó Graves, hojeando algunos documentos más, hay múltiples correspondencias grabadas donde usted declara explícitamente que la carrera de su esposo depende de estas interacciones. Sus ojos se alzaron, clavándola en el marco de la puerta. ¿Le gustaría negar esto? Laura abrió la boca. No salió nada. La mujer con la tableta sonrió. Sin respuesta. Eso es interesante, porque basado en los mensajes que usted misma envió, tocó la pantalla, parece que fue bastante vocal sobre su influencia en su carrera. Las rodillas de Laura se sintieron débiles. Esto no era real. Esto no podía estar pasando. Comenzó, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Señora Henderson, el hombre con el maletín abrió los cierres y sacó un grueso montón de papeles legales. Estos son affidavits formales, declaraciones firmadas de múltiples individuos, algunos de los cuales estuvieron directamente involucrados, detallando exactamente cómo manipuló la posición de su esposo para su propio beneficio. Sus labios se curvaron ligeramente, lo más cercano a diversión que había visto hasta ahora. En términos simples, no solo arruinó su propia reputación, sino que también derribó a sus amantes con usted. Laura se tambaleó, agarrando el borde del marco de la puerta. Esto era una pesadilla viva. Pero no había terminado. Una cosa más, añadió Graves, haciéndose a un lado. Este caballero quisiera decir una palabra. Laura parpadeó en shock cuando otra figura emergió de detrás de ellos. Su corazón se detuvo. Era Robert Langley, el mayor inversionista de la firma, un hombre con más dinero y poder que todos los socios juntos. Su rostro era ilegible, sus ojos marrones afilados fijos en ella con un escrutinio silencioso. Señor Langley, jadeó Laura, confundida. Cometió un error, señora Henderson, dijo con calma. Jugó un juego para el que nunca estuvo equipada para ganar. Su mirada se desvió más allá de ella hacia el interior de la casa. Señor Henderson, llamó, su voz suave y deliberada. Detrás de ella, se oyeron pasos. Mark apareció a la vista, tranquilo, silencioso, observando. Laura se giró hacia él en desesperación, sus labios entreabiertos, pero por primera vez en su vida no tenía palabras. Y Mark, él simplemente sonrió. El aire dentro de la gran sala de estar se sentía más pesado que nunca. Las ventanas imponentes que una vez ofrecían una vista impresionante de la ciudad ahora solo enmarcaban las nubes de tormenta que se cernían, proyectando sombras inquietantes sobre el suelo de mármol. El silencio era asfixiante. Laura estaba en el centro de la habitación, sus brazos alrededor de su cintura, su postura una vez confiada ahora tensa con un pánico apenas contenido. Hace solo unos momentos, había sido la reina de su propio reino, intocable, poderosa, controladora. Pero ahora, mientras el peso de la realidad la aplastaba, podía sentir su mundo desmoronándose ladrillo por ladrillo. En el borde de la habitación, cerca del bar de roble pulido donde Laura había entretenido algunaise una vez a sus amantes secretos, estaba Marlowe Kent, socio principal de la firma de Mark, su amante, su aliado, su trampolín hacia el poder. Solo que ella no la miraba como solía hacerlo. La sonrisa arrogante, la presunción, las miradas cómplices que una vez hablaron de secretos compartidos y pecados indulgentes, todo desaparecido. Su rostro estaba pálido, su mandíbula apretada, sus manos jugueteando con los botones de su traje a medida. Parecía un hombre cuyo imperio acababa de arder hasta los cimientos. Tú me tendiste una trampa, respiró, su voz temblando de rabia e incredulidad. Laura tragó con fuerza. Yo no, pero antes de que pudiera siquiera formar una defensa coherente, otra voz cortó la tensión como una hoja a través de la seda. Oh, pero sí lo hiciste. La voz de Mark era suave, desprovista de cualquier emoción, pero eso la hacía aún más escalofriante. Estaba cerca de la chimenea, su postura relajada pero su mirada afilada como un puñal. Laura se giró hacia él, sus labios entreabiertos en una mezcla de conmoción y furia. ¿Tú planeaste esto? Mark ladeó la cabeza ligeramente, como considerando la pregunta, luego, con la más leve sonrisa, respondió,
solo puse las piezas donde pertenecían. Tú las moviste. Un golpe repentino en la puerta hizo que todos se estremecieran. Laura instintivamente dio un paso atrás, su corazón latiendo con fuerza. Había estado esperando que uno de sus amantes apareciera para convertir esto en otra noche de poder y placer. En cambio, lo que obtuvo fue mucho peor. La puerta se abrió de golpe y entraron dos hombres en trajes oscuros, seguidos por una mujer en un traje de falda azul marino impecable. Su expresión era ilegible, pero su presencia imponente. Señora Henderson, habló primero la mujer, su voz calma pero firme. Soy Rebecca Langley, investigadora senior del Comité de Ética del Estado. Hemos recibido múltiples quejas sobre mala conducta dentro de la firma de su esposo, que involucran coerción, conflictos de interés y relaciones inapropiadas con socios principales. El aliento de Laura se atrapó en su garganta. Rebecca se giró hacia Marlowe Kent. Señor Kent, me temo que necesitamos discutir su reciente involucramiento en estos asuntos. Debido a la naturaleza de las acusaciones y la evidencia que hemos recopilado, su posición en la firma está bajo revisión inmediata. Una investigación formal comenzará a primera hora mañana. Marlowe palideció aún más, sus labios se separaron pero no salió ninguna palabra. Esto es una locura, finalmente logró decir Laura, dando un paso adelante, su desesperación rompiendo su compostura cuidadosamente cultivada. No tienen ningún derecho a... Oh, tenemos todo el derecho, entró otra voz en la habitación, esta fría, cortante y sin piedad. Laura se giró bruscamente para ver a Jonathan Casla, uno de los mayores inversionistas de la firma, entrando. Su presencia era una sentencia de muerte en sí misma. Sus ojos azul hielo barrieron la habitación antes de posarse en Mark. «Supongo que fuiste tú quien me envió los archivos». Kesla preguntó. Mark simplemente asintió. La respiración de Laura ahora venía rápida, desigual. ¿Archivos? ¿Qué archivos? Kesla sacó una carpeta negra elegante del bolsillo interior de su traje y la arrojó sobre la mesa entre ellos. Los papeles dentro se desplegaron, mostrando correos electrónicos, estados financieros y, lo más condenatorio de todo, fotos de vigilancia, fotos de Laura con Marlowe, con otros dos socios principales en suites exclusivas de hoteles, en salones privados, en lugares que nadie debía haber visto. La visión de Laura se nubló. La habitación giró a su alrededor. Teníamos un acuerdo, siseó Marlowe de repente hacia ella, su voz llena de puro veneno. Me dijiste que nadie lo descubriría, que estaba bajo control, que no llegaría a la junta. Oh, no lo hizo, interrumpió Mark suavemente. Me aseguré de que en cambio llegara directamente a los inversionistas. El silencio que siguió fue ensordecedor. El corazón de Laura latía con fuerza, sus palmas húmedas de sudor. Tenía que pensar, tenía que encontrar una salida, tenía que... Señor Kent, la voz de Rebecca Langley cortó el caos. Debido a la gravedad de estas acusaciones, ahora está formalmente bajo licencia administrativa pendiente de una investigación adicional. Su acceso a las cuentas y operaciones de la firma ha sido revocado con efecto inmediato. Marlowe le lanzó a Laura una mirada tan llena de odio que ella físicamente se estremeció. Esto es tu culpa, susurró con dureza, su voz apenas audible. Tú hiciste esto. Pero antes de que ella pudiera responder, él ya estaba saliendo furioso de la casa, empujando a Kesla y a los demás al pasar. Laura se giró hacia Mark, su rostro retorcido por la furia, la traición, la desesperación. ¿Crees que esto ha terminado?, escupió. ¿Crees que has ganado? Mark la estudió por un momento antes de inclinarse hacia adelante, apoyando los antebrazos en la mesa. Su expresión era calma, su voz suave, demasiado suave. Oh, Laura, dijo. Sonrió, lenta y deliberadamente. Esto no es el fin. Esto es solo el comienzo de tu caída. Y por primera vez esa noche, ella realmente le creyó. Laura estaba sentada en un frío banco de piedra, su vestido de diseñador ahora un desastre arrugado contra la superficie implacable. El mundo a su alrededor se sentía distante, como un sueño del que no podía despertar.
Los imponentes edificios de vidrio que una vez simbolizaron su reinado sin esfuerzo sobre la vida ahora se alzaban sobre ella como jueces silenciosos. Hace apenas unas semanas, había caminado por estas calles con una sonrisa cómplice, confiada en su control sobre todo y todos. Ahora no era más que un fantasma, vagando por los restos de su propia caída. Su teléfono zumbó en sus manos temblorosas, la pantalla destellando con una avalancha de mensajes no leídos. Pero no eran los textos adoradores de admiradores desesperados ni las invitaciones juguetonas de sus poderosos amantes. ¿Qué has hecho, Laura? Mi carrera entera está en llamas por tu culpa. Pensaste que eras intocable, ahora todos ardemos juntos. Me arruinaste. Juro que lo lamentarás. Cerró los ojos con fuerza, pero las palabras ya estaban grabadas en su mente. Los mismos hombres que una vez anhelaban su atención ahora maldecían su existencia. Exhaló temblorosamente, mirando a su alrededor como si las respuestas a su miseria estuvieran escondidas en alguna grieta del pavimento. Pero la ciudad seguía moviéndose, indiferente a su dolor. Los extraños pasaban, sus rostros difuminándose en una neblina sin sentido. Nadie la reconocía. A nadie le importaba. Laura apretó los puños. No se suponía que ocurriera así. Una ráfaga de viento envió un periódico descartado a revolotear a sus pies. El titular en negrita captó su atención y su estómago se retorció al leer: escándalo en prestigiosa firma de abogados, múltiples ejecutivos renuncian tras revelaciones impactantes. Sus dedos se apretaron alrededor de los bordes del papel. Debajo del titular había una foto, una que había visto antes pero en un contexto muy diferente. Fue tomada en una de las exclusivas suites de hotel donde ella y sus amigos habían reído de su pequeño mundo secreto. Pero ahora esa misma foto estaba plasmada en todos los medios de comunicación, diseccionada por reporteros y especulada por inversionistas que no querían más que enterrar el escándalo y seguir adelante. Y luego, justo debajo del artículo, un titular más pequeño: cambio de poderes, Mark Henderson toma el liderazgo en la reestructuración interna. Su aliento se cortó. Mark. La imagen de su esposo, ex-esposo, destacaba en marcado contraste con el caos a su alrededor. Mientras su mundo se desmoronaba, él estaba ascendiendo, intocado por las llamas que habían consumido a todos los demás. Por primera vez en su vida, un miedo verdadero y sin filtro se coló en su pecho. No del tipo pasajero que venía con la emoción de una aventura o la posibilidad de ser atrapada. No, esto era diferente. Esto era la realización asfixiante de que había jugado un juego sin entender jamás las reglas. Había pensado que estaba en control, que su encanto y belleza eran suficientes para mantener al mundo a sus pies. Pero había subestimado al hombre que había pasado años burlándose. Había confundido su silencio con debilidad, su paciencia con pasividad. Pero Mark había estado observando, calculando, esperando. Y ahora la había dejado con nada. Una risa hueca escapó de sus labios, aunque no había humor en ella. Inclinó la cabeza hacia atrás, mirando al cielo mientras el peso de su propia destrucción la aplastaba. ¿Y ahora qué? La pregunta giraba en su mente, pero no venía ninguna respuesta. Por primera vez en su vida, Laura Henderson, es decir, solo Laura ahora, no tenía plan. No había escape. Y, lo peor de todo, no quedaba nadie para salvarla.